Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García. Muy buenos días, amigos y amigas de Radio Isla 1320 AM y radioisla.tv. Lili García con ustedes en Felizmente Saludable con Lili. En un 1 de octubre, comenzando un mes en el cual iniciamos arrastrando mucho dolor, el corazón apretado por todos los hermanos puertorriqueños que han sufrido la pérdida y las pérdidas a raíz de Fiona, y que todavía se estima que más de 200,000 hogares están sin luz y posiblemente sin agua. También, ahora sumados, nuestro corazón apretado por todos los hermanos en la Florida, pasando el infierno que están pasando luego del embate inclemente del huracán Fiona. Estamos aquí, no están solos. Hay veces que uno se siente impotente en términos de cómo poder ayudar, pero un día a la vez. Sabemos que nuestras comunidades se sostienen unas a otras, y que en momentos como este tenemos gente que nos va a ayudar, y ustedes no están solos, aquellos que nos están escuchando y que posiblemente el único contacto que tienen, ¿verdad?, ahora mismo con el resto de la isla es a través de la radio. Es así. Así que aquí estamos para ustedes. Hoy tenemos un programa donde vamos a estar hablando precisamente. Uno de los titulares hoy de prensa es que el 40%, ¿verdad?, de las muertes que hasta ahora a raíz de Fiona se dice que son 25, ¿verdad?, directa e indirectamente. El 40% son personas mayores. Y eso es bien importante, es un tema que vamos a tocar hoy, que es el Día Internacional de las Personas Mayores, precisamente. Vamos a estar hablando acerca de las emociones y la salud cardiovascular, porque no es solamente el que te mantengas en peso, comas bien y te tomes la pastillita. El controlar tus emociones, hay muchos elementos emocionales que sí inciden físicamente en daño a tu salud cardíaca. Y vamos a estar hablando acerca de la enfermedad de Crohn's, una condición gastroenteróloga que, ¿verdad?, tiene que ver con la inflamación del intestino. Vamos a conocer sus detalles. Afecta no solamente la salud física, sino mucho la calidad de vida del paciente que lo sufre. Para eso tenemos con nosotros al doctor Ahmed Morales, gastroenterólogo. Muy buenos días, doctor Morales, y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un placer estar con ustedes en la mañana de hoy. Doctor Morales, sé que está en Ponce. ¿Cómo está la cosa allá? Pues poco a poco se está restableciendo más o menos la normalidad. Hace como 2 o 3 días atrás llegó la luz a mi oficina y pude pues recomenzar las operaciones, y ya estoy escuchando que más sectores de Ponce pues están recibiendo la luz eléctrica, que por lo menos pues eso es una gran bendición. Es una gran bendición. ¿Cómo incide un golpe climatológico como este, como Fiona, en la salud y el cuidado de los pacientes? Antes de entrar en Crohn's, ¿verdad? Porque yo sé que bueno, hay muchos que no pueden llegar, hay muchos que tienen miedo. ¿Hace una diferencia? Claro que sí, porque ciertamente si vamos a hablar del contexto de lo que es la enfermedad de Crohn's, muchos de los medicamentos que se están utilizando actualmente para la condición son medicamentos que son inyectables y sí, que necesitan estar refrigerados por un periodo de tiempo, y que por supuesto si no hay energía pues entonces las neveras no funcionan, no se pueden guardar adecuadamente estos medicamentos, se dañan, y el tratamiento y el control de la condición depende grandemente de que el paciente pueda seguir su terapia al pie de la letra. O sea, aquí tiene mucho que ver con la comunicación de esos pacientes, con familiares, con amistades, vecinos que puedan, aquellos que no tienen plantas, ¿verdad?, puedan guardar sus medicamentos. Sí, así mismo es. Hábleme un poquito del Crohn's. Más o menos en estadísticas, ¿qué porcentaje de la población lo padece y de qué edades? Es una condición pues que es, vamos a decir, relativamente rara comparado a otras condiciones que yo veo en mi práctica de gastroenterología. Ajá. Pero cada vez está yendo más y más en aumento, y lo que hace pues triste esta condición es que es una condición que afecta en la inmensa mayoría a pacientes jovencitos, fluctuando entre los 15 a los 30 años. Okay. O sea, apenas personas empezando a vivir. ¿Cómo empiezan esos síntomas?
Los síntomas pudieran variar dependiendo de qué parte del tracto gastrointestinal está afectado, porque una de las peculiaridades de la enfermedad de Crohn es que afecta a cualquier parte del tracto gastrointestinal, entiéndase esófago, estómago, intestino delgado, colon, cualquier parte pudiera estar potencialmente afectada, y de eso va a depender cuáles son los síntomas del paciente. La inmensa mayoría de los pacientes debutan con enfermedades, lo que se llama el ilio, que es la última parte del intestino delgado donde conecta con el colon, y esa es la área mayormente afectada, y los pacientes pues pueden debutar con un dolor abdominal, fiebre, pérdida de peso, diarrea, por ejemplo, evacuaciones con sangre en algunas ocasiones. Okay. O sea que hay todo tipo de síntomas, y la persona cuando ve que es algo que no es normal en su vida, debería acudir a un médico. Correcto. Estos síntomas, por supuesto, podrían confundirse en etapas leves de la condición, podrían confundirse con otras condiciones gastrointestinales. Y muchas veces pues se necesita un ojo clínico y sospecha clínica para poder detectar estos casos, pero ciertamente si el paciente, por ejemplo, está evacuando con sangre, si está perdiendo peso, pues ya esos son síntomas de alarma que el paciente debería acudir a un médico para hacerse un chequeo más exhaustivo y averiguar qué está pasando. Estamos hablando de una inflamación, ¿verdad?, de la pared del colon, ¿es correcto? Cuando hablamos de Crohn. Sí, o de cualquier parte del intestino o del tracto gastrointestinal, en el caso de la enfermedad de Crohn, porque hay otra condición que se llama colitis ulcerativa, que también está en la familia de enfermedades inflamatorias del intestino. Lo que pasa es que la colitis ulcerativa única y exclusivamente ataca el colon y más nada. La enfermedad de Crohn puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal. ¿Qué lo causa? No se sabe qué lo causa. Se están haciendo muchas investigaciones y hasta el sol de hoy, pues una, vamos a decir, de las teorías más robustas que se piensa de qué es lo que pasa con esta condición, es que pues se nace con lo que se llama una predisposición genética. Okay. O sea, vamos a decir, pues el paciente nace y ya tiene, vamos a decir, un componente genético que lo podría predisponer a desarrollar la condición, pero la predisposición genética no es el único ingrediente que se necesita. Claro. O sea, lo que quiero decir es, sabrá Dios cuántos pacientes hay por ahí o cuántas personas que no desarrollan esta condición, pero sí tuvieron la predisposición genética y tuvieron toda su vida y nunca desarrollaron la condición. Ahora, ¿qué prende esa genética? Sí, ¿qué la dispara? ¿Qué la dispara? Exacto. Se cree que puede ser, por ejemplo, vamos a decir, comiste algo, bebiste algo, te infectaste con un virus, con una bacteria, algo así, que entonces hace que esa genética se prenda y entonces manifiesta la condición. O sí que puede haber un incidente externo, ¿verdad? La genética, obviamente, que es el que dispare esta condición. Correcto, que ese agente externo, a saber cuál puede hacer en X o Y paciente, pero eso es lo que se cree, que algo sucede en el transcurso de la vida del paciente que entonces prende esa genética y el paciente desarrolla la condición. En la condición de Crohn, como otras, ¿verdad?, de inflamatorias del intestino, como decía en la introducción, afecta no solamente la salud física, ¿verdad?, porque si no se atiende puede ser bien grave, sino también la calidad de vida del paciente. ¿Por qué es esto, doctor? Por supuesto, y esto pues, esto como yo siempre he dicho en varias pues cápsulas que he dado, la salud emocional y la calidad de vida de estos pacientes es imprescindible e indispensable que se atienda también, porque te podrás imaginar un jovencito de 18 años que apenas está empezando su vida, que ya tenga una enfermedad para toda la vida, y que tenga estas manifestaciones y estos síntomas tan desagradables, que tengan que estar en el baño continuamente con diarrea, pues te podrás imaginar en una etapa donde un jovencito pues típicamente quiere compartir con amistades, salir, disfrutar, pues la psicología de estos pacientes se afecta grandemente. Sí, la autoestima, y es importante lo que ha notado en sus pacientes, ese apoyo emocional. Correcto, y te podrás imaginar también el caso de las muchachas, que tú sabes que las muchachas pues tradicionalmente pues cuidan mucho, protegen mucho cuál es su imagen externa, y pacientes de Crohn que hayan pasado por operaciones, por ejemplo, que tengan ya colostomía, el ir a la playa, por ejemplo, tener una bolsita, pues a esa edad tan joven, pues es particularmente devastador. Para llegar a una colostomía estamos hablando de, claro, en los peores de los escenarios. ¿Me puede mencionar los tratamientos disponibles, que sé que ha avanzado mucho esa área? Sí, desde hace, vamos a decir, desde mediados de los 90,
es que se están utilizando el concepto de los biológicos, que son los medicamentos más modernos que tenemos para esta condición, y son medicamentos que pueden ser por infusión, por inyección, y ahora recientemente están vendiendo medicamentos que son también pues pastillas. Orales. O sea que, exacto, de cada vez pues estamos mejorando y modificando y puliéndonos mejor en cuanto al entendimiento y mejorando pues cuál es el acceso a los pacientes y el tratamiento de estas condiciones. Pero estos medicamentos biológicos que estoy hablando actualmente pues son los medicamentos más potentes que existen para esta condición, que nos permiten atacarla directamente, disculpen, mejorar la calidad de vida de los pacientes y alterar potencialmente el curso de la condición. ¿Qué es lo que hacen estos medicamentos? Atacan directamente unas moléculas inflamatorias, porque lo que sucede con esta condición es que entonces esta condición pues altera el sistema inmunológico, y el sistema inmunológico es el que esencialmente pues se pone fuera de control. Sí, se altera. Y ataca entonces el tracto gastrointestinal causando los síntomas de esta condición. Okay. Entonces con estos medicamentos nosotros atacamos diferentes brazos de la cascada inflamatoria que causa el sistema inmunológico, y así entonces evitando que esta inflamación perpetúe y que siga dañando el tejido del tracto gastrointestinal. En términos, sabemos que los medicamentos pueden ayudar muchísimo. ¿Se tiene que llegar a una colostomía cuándo? Eso sería en casos extremos, por ejemplo, sangrados que no se puedan controlar con medicamentos, presencia de estrecheces, que no es otra cosa que el intestino pues se ponga estrecho, que al punto pues que las cosas no pasen y que el paciente le dé lo que se llama obstrucción intestinal. Okay. Que ya eso, lamentablemente, cuando los pacientes llegan a ese punto, pues los medicamentos ya que hacen muy poco, y los pacientes necesitarían operaciones. Okay. O presencia de abscesos, que son pues colecciones de infección que también podrían necesitar drenaje y en algunos casos operación. O sea que ya estamos hablando de casos extremos. Correcto. Ahora, ¿cómo puede ayudarse el paciente? Porque está el paciente, como usted sabe, que se lo deja todo al médico y al tratamiento, y no hace cambios en estilo de vida. Y todo lo que tiene que ver con la salud gastrointestinal depende mucho de la alimentación, del estrés, de muchas otras cosas. Sí, el hecho de la parte de la alimentación, pues se están haciendo mucha investigación sobre eso hasta el sol de hoy, pero actualmente todavía no hay como que una dieta que yo le pueda decir al paciente, come esto o no comas esto y te garantizo que no vas a tener ningún problema. Claro. La pieza aquí clave del manejo de estos pacientes es que tienen que seguir el tratamiento al pie de la letra. Si ellos tienen su condición bien controlada con los medicamentos, ellos potencialmente pueden llegar a tener una vida completamente normal y comer básicamente lo que ellos quieran sin ningún tipo de problema. Ahora, si tienen la condición descontrolada y no están usando sus medicamentos, no importa lo que coman, van a tener problemas porque ya su intestino está inflamado, no está asimilando nada, y no importa que sea comida saludable o no saludable, van a tener problemas de dolores, diarrea y diferentes tipos de síntomas irrespectivos de lo que coman. De hecho, he tenido la oportunidad de entrevistar a los nutricionistas que están participando en el inicio, ¿verdad?, de un estudio sobre lo que es la dieta puertorriqueña, la dieta caribeña, sí, y su relación con el Crohn, y eso va a ser bien interesante. Sí, actualmente está saliendo mucho y se le está dando mucha popularidad a que se están haciendo estudios que están ligándolos al concepto de los azúcares simples, al desarrollo de estas condiciones. Ok, cuando hablamos de azúcares simples, ¿de qué estamos hablando? Azúcares simples entiéndase, pues, lo que nosotros conocemos en nuestro lenguaje como los dulces, los refrescos. Las donas. Y este tipo de alimentos que tienen un contenido azucarado bien alto. Ok, o sea que por el momento un paciente de Crohn debería evitarlo. Una vez ya el paciente desarrolla la condición, como te dije, ya evitando esos alimentos, pues ya lamentablemente pues ya no hay marcha atrás, ya el paciente desarrolló la condición. Está por verse si realmente el evitar estos alimentos en edades tempranas desemboca en una menor incidencia de Crohn. Eso estaría por verse, pero actualmente por ahí que están enfocando los estudios. Sabemos que la condición no se cura, pero sí se puede controlar hasta el punto de que se vaya en remisión el Correcto. paciente. Eso es uno de los puntos claves que hay que tocar con los pacientes, porque te podrás imaginar, y esto es parte pues del manejo psicológico de estos pacientes,
a la edad de 18, 19, 20 años que ya le digan a un paciente tiene una enfermedad para toda la vida Es fuerte. y tienes que usar unos medicamentos para toda la vida, pues psicológicamente es duro, porque a esas edades no se espera, no es la expectativa que tú tengas una condición así. Que eso es parte pues de lo que los pacientes tienen que digerir poco a poco a través del tiempo y uno ir reforzando eso, asegurando que el paciente siga sus tratamientos como Dios manda, que acuda a sus médicos, pero si siguen todo como Dios manda, los pacientes pueden tener una vida completamente normal, comer todo lo que quieran y hacer todo lo que quieran, pero la clave es que tienen que seguir el tratamiento como Dios manda. Así que aquí es vigilar los síntomas. Si ves que hay síntomas que no son normales a pesar de la juventud, Correcto. ir a su médico primario y de ahí posiblemente, ¿verdad?, será referido a un gastroenterólogo. Sí, y una vez el paciente esté en tratamiento, entonces los vigilamos con las colonoscopías para asegurarnos que el intestino está sanando con el tratamiento, porque si entonces alcanzan esta sanación que te estoy diciendo, Ajá. pues el paciente básicamente ya, esos son pacientes que pueden tener una vida completamente normal y no tienen que restringirse en cuanto a alimentación. Claro, claro. ¿Qué puede ocurrir si no se trata la condición o si no se adhiere al tratamiento el paciente? Ahí entonces pueden venir las complicaciones que ya te aludí a alguna de ellas, presencia de estrecheces, abscesos, fístulas, e inclusive riesgo aumentado de cáncer de colon o de cáncer de otras partes del tracto gastrointestinal por inflamación descontrolada. O sea que sí hay una relación entre Crohn's y cáncer de colon si no se controla. Correcto. Quería aprovechar que lo tenía con nosotros hoy. Hay muchísimas personas todavía sin servicio de agua potable o a algunos les llega y se les va. En términos, ¿verdad?, de salud gastrointestinal, ¿qué medidas deben tomar? Sí, para estas situaciones del agua intermitente, pues obviamente pues esta agua cuando regresa pues viene con bacterias que pueden causar pues problemas de gastroenteritis, de diarrea, entre otras cosas. Ajá. Que por supuesto las recomendaciones universales de siempre procurar hervir el agua adecuadamente antes de tomársela o tratar entonces en la medida que se pueda pues comprar el agua embotellada para tratar de evitar estos brotes de síntomas gastrointestinales y de diarrea, entre otras cosas. Entre otras cosas. Sí, hay algunos que les está llegando también con cloro. Se ve el color blancuzco. Ajá. Ese también hay que hervirla, obviamente. Claro que sí, por supuesto. Por supuesto. Muchísimas gracias al gastroenterólogo doctor Ahmed Morales. Gracias por toda esta información tan valiosa. ¿Dónde está su práctica, doctor? Mi práctica está en Coto Laurel, Ajá. en el shopping de Coto Laurel, y el teléfono sería 787-708-6981. Que vaya regresando a la normalidad, ¿verdad? Todo el área allá en el área oeste. Muchas bendiciones y salud para usted y para su familia. Muchas gracias, igual para ustedes, y que tengan buen día. Gracias. ¿Qué les parece si hacemos una pausa y regresamos en breve con más? Vamos a estar hablando acerca de la salud cardíaca. Este pasado jueves fue el Día Mundial del Corazón, así que vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320. Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García. De regreso a Felizmente Saludable con Lili a través de Radio Isla 1320, radioisla.tv, y quiero aprovechar para invitarlos. Estábamos hablando de Crohn's, que es una condición gastrointestinal autoinmune inflamatoria. Vamos a hacer parte de lo que es, ¿verdad?, el Edúcate sobre condiciones autoinmunes e inflamatorias. Eso va a ser un evento de 2 días en Plaza Las Américas. Estamos hablando de en el primer nivel, más o menos por el área donde está la paticería, allí en el área del pasillo, el 7 y 8 de octubre, eso es el viernes, y el sábado próximo desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Vamos a tener entrevistas con médicos, organizaciones que dan apoyo a pacientes de todo tipo de enfermedades inflamatorias y condiciones autoinmunes. Así que los invitamos a que pasen por allí. Por supuesto, clínicas de salud, pruebas de glucosa, pruebas de presión. Esto es 7 y 8 de octubre, un proyecto de Be Health, junto al grupo de auspiciadores y de organizaciones
que apoyan la salud en términos de lo que son las condiciones autoinmunes e inflamatorias. Así que los esperamos viernes y sábado 7 y 8 de octubre en Plaza Las Américas de 11 de la mañana a 5 de la tarde y ahí estaremos para saludarlos. Bueno, este pasado jueves se celebró el Día Mundial del Corazón y sabemos que pues la prevalencia de condiciones cardíacas, no solamente en Puerto Rico, en el mundo entero, es altísima. Y yo quería hablar un poquito, tanto no de tratamientos y condiciones, sino de emociones. Y para eso creo que ya lo tenemos en línea, al doctor James Viraró, cardiólogo. ¿Está por nosotros por ahí? Hello. Yo te oigo. ¿Me oye? ¿Me escucha? Aquí. Yo te escucho perfecto. Ay, qué bueno. ¿Cómo te dejó Fiona? Fiona me dejó bien, gracias a Dios, en el sentido que ya tengo electricidad luego de como 4 o 5 días y agua a los 48 horas. Estoy en Isabela, donde eso llegó hace apenas 48 horas. Ok, o sea que ha tardado un poquito. Sí. Pero aquí... Estaban mencionando, y tengo la confianza, ¿verdad?, de tutearte y de llamarte Jimmy. Por favor, porque favor. Somos amigos hace mucho tiempo, no voy a decir cuántos años. El doctor James Viraró, una de las cosas maravillosas de su práctica como cardiólogo es cómo entra la parte emocional y espiritual dentro de nuestra salud cardiovascular. De hecho, hace unos días tuve la oportunidad de entrevistar a uno de tus colegas y le comenté que te tenía en mi programa de radio hoy y me dice, seguro que te va a hablar de espiritualidad y eso es maravilloso porque hace falta, así mismo me dijo. Así es que yo creo que estás contagiando a muchos cardiólogos, Jimmy. Es que ellos me han dado la oportunidad hace muchos años, Lili, gracias a Dios, especialmente ese grupo de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología y cardiólogos, un ponche grande en la conferencia donde uno de los títulos de la conferencia es específicamente reconocer emociones, ansiedad y depresión en el manejo de condiciones cardiovasculares. Hay otra que habla sobre específicamente espiritualidad, pero el tema de las emociones es tan clave que a mis pacientes en la oficina, yo les doy un papel, un bosquejo que habla de dimensiones físicas, pero les hablo específicamente de dimensiones emocionales, además de esa otra dimensión social y de dimensión espiritual. Pero las emociones hoy en día es imprescindible que uno se dé cuenta, que se da cuenta que está abrumado. Precisamente estaba hablando el otro día con un cardiólogo, ¿verdad?, acerca de cómo ahora se habla del síndrome del corazón partido, que antes la gente hubiese pensado que esto era una cosa de locos, ¿verdad? Como dolores grandes en el corazón pueden de alguna forma afectarnos físicamente la salud cardíaca. Sí, es más que evidente cada vez. Y, por ejemplo, en Boston está el programa de Mind Body Medicine en diversos sitios, hay en muchos estados, en Duke, donde se reconoce que la percepción que el individuo tenga de su necesidad y miedo, hay unas realidades objetivas que todo ser humano nos hace falta seguridad alimentaria, nos hace falta una propiedad segura y nos hace falta ser en relación con otras personas porque hace más fácil. Sí, las relaciones interpersonales. Sí, hace eso más fácil. Entonces, cuando en un momento de devastación, con esta seguidilla que no comenzó con María, tenemos otras situaciones climatológicas más probables de antes, pero ahora de momento uno se sienta y hace un inventario. Los últimos 5 años ha sido una serie de eventos que nos han dejado devastados y desolados. De golpes bien duros. Golpes bien duros, exactamente, como los benditos, una oración por nuestros hermanos en la Florida, claro que sí. Donde habían unos surges de 20 pies, pues surgen unas cosas, unos impulsos neurobiológicos en el paciente, se liberan por lo que uno percibe con su cerebro y va a esos órganos pituitaria y adrenales. Entonces eso produce una marejada de emociones. Las emociones liberan un montón de neurohormonas que son demasiado numerosas para contarlas, ¿verdad? Y tratamos de suprimirlas con fármacos. Pero lo que sucede es que la triada 1, 2, 3
están sucediendo, Lili, cosas que son increíbles pero ciertas. Ajá. Yo encontré esas imágenes que pusieron el mar allí en Tampa, que se puso en tierra, ¿sabes? Sí, donde se retiró la bahía. Qué frío, ¿no? Sí. Y el pánico que le puede dar a muchas personas, el nada más ver eso. Imagínate tú si así fue que pasó en Fiji cuando después se murieron. Unos eventos increíbles pero ciertos. Dos que inyectan ese golpetazo que tú lo hemos mencionado y que anteriormente el infectólogo doctor Morales lo reconoció también en enfermedades gastrointestinales. Tú sabes, uno se inflama. Sí. Con ese fracatán de jugos neuroendocrinos. Y entonces uno no tiene tiempo de reposar, porque entonces después viene el próximo golpetazo, viene la pandemia, viene el terremoto, viene el virus del mono, vienen los disturbios sociopolíticos, y entonces que retan. Entonces eso, y si te retan en las realidades objetivas más fundamentales, la que te falta comida y te falta casa, pues no va a solucionar ese comentario de mi mamá o de mi abuela. A veces, Jimmy, cálmate que ya mismo te llega la comida. Claro. Mira, Jimmy, cálmate y vete a tu cuarto. Ya hoy en día, cuando estamos en momentos de devastación, bendito sea el Señor, y vemos tantos otros compatriotas en Puerto Rico que están sin electricidad y relocados. Sí, es una cosa bien fuerte, y si a eso sumamos las crisis personales que cada ser humano o paciente tiene, ¿verdad? Que se unen a las crisis colectivas, que algunas las podemos manejar y otras no. Yo soy de las que piensan que uno de los secretos de la felicidad es tú saber escoger tus batallas y entender qué puedes cambiar y qué no en estos momentos. Lili, personas que tienen esa expertise que tú tienes para esas realidades que son subjetivas, ¿verdad? Porque el cardiólogo no puede pesarlas en un eco, en un EKG, en un estrés. ¿Cuánto miedo, cuánto coraje, cuánta pena, cuánta ira, cuánto rencor tengo? Eso no tiene tecnología para medirlas. Seguro. Pero son muy reales. Ahí es que viene lo que te dijo ahorita de esos seminarios desde hace muchos años, décadas, de mente-cuerpo. Porque si la mente tiene esa percepción y libera todo ese montón de jugo, hace falta una persona con quien tú puedas tener un taller de diálogo para que te ayude a descifrar esos miedos y esas necesidades que antes, Lili, en nuestra juventud solían hacerlo nuestras abuelas, mamás, titis, las misis, coaches, tú sabes, que se las cantaban a uno a calzón pelado, pero ahora las devastaciones han sido tantas, que ya mucha gente no vive con sus abuelos, o si viven con sus abuelos o abuelas, es porque uno está desamparado y están cobijándonos, dando instrucciones, y uno está bien malcriado, y eso, caregiving issues, los cuidadores, en estos tiempos se van a abrumar. Sí. Y entonces hace falta personas como tú que puedan intimar, ¿verdad? Según, de acuerdo a esa comunidad de fe, de culto y de calidad que tenga esa persona. Tiene que reconocer que tiene un nivel que es normal de miedo, de coraje y de pena. Lo que no queremos es que del miedo vaya el pánico, del coraje a la ira, de la pena a la melancolía. Entonces se vuelve disfuncional y entonces empezamos a medicarlo, y hay que hace falta un profesional, una persona que pueda hablar con ellos, y muchas de estas cosas, Lili, es bien importante compartir con la audiencia de Felizmente Saludable. Hace unos 3 años el American College of Cardiology publicó un paper que habla sobre la necesidad, esto es un position paper del American College de Cardiología, el Colegio Americano de Médicos de Familia, el Colegio Americano de Médicos Generales, y el position paper de esos editores dice que el 90% de los pacientes pudiesen ser sanados por una buena madre, una buena abuela, una buena cuidadora. Okay. ¿Está hablando de pacientes de adultos mayores o no necesariamente? De adultos mayores. Sí. De adultos mayores. Somos lo que pasa que ahora en los momentos de devastación han sido tan seguidas que estamos inflamados, porque personas de nuestra edad ya que ya estamos en esa categoría un poquito. Que a veces tenemos padres que cuidar, hijos y nietos que cuidar, pues entonces son los múltiples retos. Entonces hace falta alguien que te ayude en el procesamiento decisional, y para eso tienes que tener una persona que tú te atrevas a hablarle de sus necesidades y miedos, que lo hacíamos con nuestros parientes y los titis cuando éramos pequeños, pero ahora por las circunstancias político-sociales
actuales y tanta tecnología, pues ese núcleo que teníamos nosotros y nuestros ancestros no es el mismo, Lili. No es el mismo. No, entonces, no es el mismo. Personas como tú que los llevan y dicen, mira, con ojos de madurez, acuérdate que has pasado crisis severas antes. Okay. O sea que yo lo que estoy escuchando de ti como cardiólogo es que la desesperanza, la tristeza, todas las emociones, por ejemplo, los corajes que no se han manejado, todo ese tipo de emoción son cosas que se pueden sanar y ayudar a una mayor salud cardiovascular. Lili, no tan solo estoy de acuerdo con ese statement, esa declaración, es que es esencial, es necesaria que el paciente comprenda que estos golpes neurobiológicos y neuroendocrinos es razonable porque el entorno biológico está bien retante. Sí. Entonces yo les doy también un papel que habla de actividad física y ajustes nutricionales, ¿saben? Es una disciplina. Pero si no tenemos a alguien que demuestre amor en nuestro entorno, cuando vamos a nuestros hogares, que se atreva a decirle, mira, siéntate, respira hondo y tómate este vaso de agua. Cógelo suave. Entonces después cógelo suave, pero la otra cosa es, pero cógelo. Entonces le ayuda a uno en el procesamiento decisional porque hay cosas que hay que hacer. Esas emociones de miedo, de coraje y de pena, si no las manejamos bien, nos paralizan con pánico, con melancolía, con ira. Mira, voy a detenerme un momentito, respirar hondo y resignarme con ira, pues. Le saca lo feo a muchas personas. No, yo siempre pienso que el coraje, que es una emoción completamente normal en un ser humano, nos debe mover a la acción y no a quedarnos con ese coraje por dentro, porque nos va a comer. Entonces es importante no negar lo que lo tienen. Entonces a los pacientes en mi oficina que vienen con dolores de pecho y palpitaciones y falta de aire, yo siempre les valido a ellos, te creo que tienen todas esas cosas, entonces les corroboro, ¿verdad? Con un buen examen físico, revisando un historial bien íntimo, tú sabes. Entonces, Lili, hay cosas que tú haces, pero que yo también hago en mi oficina y le digo a mis colegas cardiólogos, tengo que intimar en el historial social del paciente porque, santo Dios, algunos hogares están bien en la prángana, bendito sea. Sí. Sin electricidad, sin agua y con seres cada uno más necesitado que el otro, y entonces hay que buscar la manera. Esos cuidadores que llegan a mi oficina, pues yo sé que tienen el corazón partido. Seguro. Sí, es importante que se corroboren, ¿verdad? Con su primario, que le corrobore las presiones, que los laboratorios no estén con anemia y disfunción renal, pero si el síntoma persiste, pues siempre es bueno si siguen con la duda y siguen disfuncionales. Para mí ser disfuncional es que no tengas tiempo para sentarte, respirar hondo. Seguro. Y contemplar unos minutos la naturaleza. Si tú no tienes tiempo para hacer eso, tú, bendito, va a ser bien difícil sacarte de ahí. Dos, tienes que tener alguien con quien puedas conversar. Y que las circunstancias que nosotros no podemos controlar siempre van a estar ahí. Ahora mismo estamos entrando en un nuevo mes, no ha terminado la temporada de huracanes, esperamos en Dios que, verdad, ya lo peor haya pasado, pero no necesariamente va a ser así. Hay mucha gente a quien ayudar todavía, entonces la pregunta es, pues, ¿qué es lo que yo puedo controlar? Y yo puedo controlar la forma en que yo interpreto lo que me ocurre. Y una de las cosas te iba a comentar que una de las cosas que para mí ha sido más frustrante en este proceso con Fiona es que de repente la palabra resiliencia casi se ha convertido en una mala palabra. La gente, por lo menos en las redes sociales, es la idea de que si tú eres resiliente o te identificas como resiliente, es porque eres un enñangotado y estás aguantando todo el abuso que pueda tener el gobierno, las agencias. Y yo creo que me parece que no tienen por qué haber una contradicción entre tú exigir tus derechos y a la misma vez identificarte como una persona resiliente, que te levantas más fuerte de donde te caíste. ¿Tú no crees? Correcto. Definitivamente. Resiliencia, hay todo un curso de eso que he mencionado en varias ocasiones en Harvard, que habla de resiliency, building resiliency system, desarrollar unos sistemas de resiliencia que básicamente te resumen unos lugares, unos espacios en tu vida y con los que tú te rodeas que puedan hablar de resolución de conflictos y manejo de crisis, no de un conformismo. No de un conformismo, esa es la palabra. O sea, el ser resiliente no quiere decir que uno sea conformista. No,
siempre cada una de esas devastaciones, de esas desolaciones, uno se sienta, ¿verdad? Y mientras se va reedificando, pues va a ir sanando. Y entonces de eso es lo que se trata en cardiología, la que yo insisto en mi oficina. Yo también le doy un bosquejito a los pacientes que habla prevención de enfermedad, promoción de salud, aprender a cuidarse, a cuidar, a entrenarse para entonces entrenar a otros. Claro. Y entonces una de las cosas que quiero que los que estén oyendo, para tú estar felizmente saludable, tienes que tomar responsabilidad sobre tu actividad física. Tienes que hacer alguna cosa que te ponga a mover el esqueleto. Claro. No te puedes quedar sentado. No sentado. Tienes que hacer algo con tu actividad nutricional. Tienes que comer, definitivamente, pero come mejor. Hay miles de artículos y de conversaciones que hasta tú tienes en tu programa de dieta, y si no también pues busca una dietista, una nutricionista, pero hay que hacer actividad física y ajuste nutricional. Claro. Y lo otro, tienes que tener un lugar que es como este programa que tú tienes, donde te orienten de esa dimensión emocional, entre otras que también te orientan, hablar de cosas físicas, sociales y emocionales, pero en este programa de hoy de la dimensión emocional, hay que tener un lugar donde uno pueda hablar de sus miedos y de sus necesidades. Uh-huh. Con una persona que uno confíe, que no se va a aprovechar de ti, pero que a la misma vez cuando tú vas a confesarle eso, esa persona no tiene que resolverte todos tus miedos y todas tus necesidades. Pero te oye y te ayuda a organizar las ideas. Sí. Porque nos hemos creado un montón de necesidades innecesarias y entonces va a hacer falta en estos momentos de devastación y de desolación que en familia, pues cada uno comparta, hablar con justicia y derecho, pero también comparta consejos, y hay ciertas amistades y parientes que uno va a tener que decirle, deja de hacer eso que está malgastando tu salud y tu presupuesto. Entonces ahí que vienen las peleas, Lili. Sí. Hay que empezar a crear relaciones, ¿verdad?, emocionales saludables, ¿verdad?, relaciones interpersonales saludables, de forma de que podamos hablarle a estas personas, porque sabemos que lo que no se habla no se sana. Muchísimas gracias al doctor James Vilaró, cardiólogo, pero un poco psicólogo y psiquiatra también, con sus pacientes. Tu hermano, Lili, tu hermano. Y gracias por el compromiso que tienes, ¿verdad?, con la salud mental de este país y su relación directa con la salud cardíaca, que tenemos que estar bien conscientes de eso. Te puedes tomar todos los medicamentos, puedes rebajar, puedes empezar a hacer ejercicio, y si no sueltas emocionalmente lo que tienes que soltar, siempre vas a tener condiciones del corazón que te afecten. Así es que gracias al doctor James Vilaró. Y hoy, precisamente, en el periódico, en el Nuevo Día, uno de los artículos más importantes del día habla de que de las 25 hasta el momento muertes asociadas al paso del huracán Fiona por Puerto Rico, casi la mitad son mayores de 75 años. Y ya sean muertes directas o muertes indirectas. Y vuelve a traer, ¿verdad?, a colación lo que es la vulnerabilidad de nuestra población de adultos mayores. Hoy, irónicamente, es el Día Mundial de las Personas Mayores, en las cuales ya yo me incluyo. Así es que quería hablar sobre este tema, y tenemos con nosotros a la gerontóloga y directora de SIGA, el Centro de Servicios Integrales Gerontológicos y de Apoyo Familiar, Mayra Ortiz. Mayra, ¿estás con nosotros? Estoy por aquí, Lili. Buenos días. Buenos días y gracias por acompañarnos en Felizmente Saludable. Estabas escuchando, me imagino que habrás leído la noticia, si no, pues ahora sí te enteraste. ¿Qué te hace pensar esto? Bueno, verdad, como profesional y especialista en este campo y como ciudadana de nuestra amada isla, Puerto Rico, lo que me hace pensar es que definitivamente no se trata exclusivamente de la vulnerabilidad, sino de cómo los sistemas vulneralizan o provocan la vulneralización de algunos segmentos poblacionales, y en este caso especialmente el de adultos mayores. Okay. Cuando leí la noticia, de verdad me impacta y me sigue impactando cada vez que surgen situaciones relacionadas a adultos mayores de 60 años en estados de fragilidad, y con esto, verdad, hacer una distinción sobre el proceso de envejecimiento, que tenemos básicamente 3 segmentos, Lili, de proceso de envejecimiento. Tenemos el envejecimiento exitoso, ajá, que es al que todos aspiramos y al que yo estoy segura que tú aspiras cada día, cada y día, que procuras cada día, y eso debe ser nuestro norte.
pero también tenemos las personas, ¿verdad?, en este segmento poblacional de 60 años en adelante, que es lo más usual y común que nosotros hacemos referencia cuando tratamos este tipo de noticias en términos de prevalencia, que es los que manifiestan alguna enfermedad crónica. Okay. Tenemos que recordar que las enfermedades no surgen en la vejez, las enfermedades surgen mucho tiempo antes de. Sí se manifiestan durante la etapa de la vejez porque nuestro sistema inmunológico, por el proceso de envejecimiento natural, va a estar más, vamos a decir, con un declive natural, ¿verdad? Pero empieza a veces hasta en la juventud temprana. No, definitivamente. Nosotros, en el campo de la gerontología y la geriatría, se habla de hacer una excelente pediatría, porque cuando en el área de la pediatría los pediatras diagnostican de manera asertiva condiciones crónicas o condiciones genéticas, se pueden mitigar los efectos a largo plazo y cuando lleguen a una etapa adulta o de vejez, pues esto va a estar más paliado, ¿no? Pero el otro grupo grande, que es el que nos compete mayormente en el campo de la salud pública, es el envejecimiento en fragilidad, que padecen cuando hablamos ya de la ancianidad, de personas débiles, enfermizos, vulneralizados por el sistema porque no tienen la capacidad, la independencia funcional y la autonomía para poder, ¿verdad?, atender las situaciones y afrontar el proceso de adaptación. O sea, que no pueden vivir solos. No, punto. Definitivamente. Y no significa que todos vamos a pasar por eso. Vuelvo y te digo, estamos en la fase de prevención. Como gerontóloga, ese es mi día a día, ese es el mensaje. No esperen estar en un deterioro para entonces tomar acciones. La única etapa de la vida, y tú me corriges como coach, como especialista en tu campo de las comunicaciones, si tú haces una visión retrospectiva de tu vida, la única etapa de vida que tú puedes planificar anticipadamente tomando acciones proactivas es la vejez. Cierto. ¿Okay? Así que eso es bien importante tenerlo, ¿verdad?, conscientemente, para que podamos tener una vejez dentro de las posibilidades y de nuestras condiciones y nuestro entorno, con un sentido de calidad de vida y bienestar. No, y estamos ahora, y lo conoces por lo que nos dicen las estadísticas, todo el mundo habla que Puerto Rico se está convirtiendo en un país de viejos, y entre comillas. Es un país donde sabemos que la inmigración de los jóvenes ha sido enorme, hay menos niños naciendo, así es que en este momento pues está este grupo de personas de mi edad, de 60 y pico de años, que sus padres están, en el caso mío, mi madre está viva, gracias a Dios está saludable, pero que tienen a cuido de tal vez nietos y tal vez los viejos de su vida, tías, abuelas, madres, padres, y eso conlleva un estrés mayor para una persona que tal vez pensó, Mayra, pues mira, yo me jubilo y cuando me jubile es a viajar el mundo, y de repente tienes unos viejitos que no los puedes dejar solos. Esa es la película que nos vendieron, ¿verdad? El sueño que nos vendieron, pero lo que nosotros, vamos a decir, responsablemente, más allá de lo que nos puedan vender los medios o las imágenes publicitarias de lo que es la vejez, que es segunda juventud, bla, 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 tenemos que estar conscientes que el proceso en este sentido es irreversible, es una experiencia única de cada ser humano. Todos los adultos son completamente heterogéneos. Sin embargo, tantas veces escucho incluso profesionales, compañeros, etcétera, hablando de homogeneidad, que el segmento poblacional de 60 años, estas son sus necesidades. No, gente, cada ser humano tiene unas necesidades específicas de acuerdo a su entorno, a su experiencia de vida, y eso no cambia porque usted tenga 60 años o 85 años. Lo que cambia es las circunstancias a las que usted está afrontando. Y ellos no llegan a las edades de 80 y 90, que eso es un fenómeno primera vez visto en la historia de la humanidad, el nivel de longevidad que alcanzamos gracias a la tecnología, las mejoras en la salud pública, pero eso no va consono con la calidad de vida, la independencia funcional y la autonomía de la persona. Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Recientemente me llegó un estudio que hizo una compañía
que desarrolla vivienda en Inglaterra, fíjate, Ujú. para adultos mayores. Hizo un estudio sobre la longevidad en diferentes países y Puerto Rico aparece número 6 en personas mayores de los 100 años. Eso es así. Tenemos Somos muchísimo, longevos. creo que eran en ese momento, cuando se hizo el estudio que fue hace 2 años, creo que eran 1,800 o más Bueno. personas mayores de 100 años o más en Puerto Rico. Y Lili, el tú llegar a una edad no es de gratis. El tú No. llegar a una edad cronológica es porque tú has tenido la capacidad, la resiliencia, la capacidad de adaptación, ser flexible. O sea, imagínate todas las situaciones históricas. Vamos a hablar solamente de historia, De historia. en términos generales. De historia de un adulto que hoy tiene 80 años. Sí. Pues mira, sobrevivió a George, sobrevivió a lo mejor a alguna guerra. Posiblemente no sé la si Segunda Guerra Mundial o parte de ella. Exacto. Sí. Claro, huracanes, situaciones naturales, enfermedades, pandemias que no necesariamente, obviamente el impacto y la exposición a la información hoy en día es muchísimo más amplia. Antes no. Claro. ¿Verdad? Así que todos esos son factores que nosotros tenemos que evaluar desde una perspectiva. Algo que me llama mucho la atención y que en un momento dado me preguntaste con relación a la noticia, Ajá. es la situación esta de que nosotros estamos, hablamos de crisis, ¿verdad? Sí. Pero la definición de crisis precisamente es un estado temporal. Sí, de no se supone alguna- que sea algo que es fijo, estable. Fijo. Y en Puerto Rico, lamentablemente, todo lo relacionado a nuestros adultos mayores, en gran medida, siempre se está atendiendo como una crisis. Mira, ¿Cuándo quiero que vamos a retomemos planificar? Quiero que retomemos este tema. Voy a hacer una pausa un Vale. momentito, no te me vayas y regreso con la gerontóloga Mayra Ortiz hoy en el Día Nacional de las Personas Mayores, hablando de las necesidades que tenemos y cómo podemos empezar a cambiar esto. Ya regresamos en Felizmente Saludable. Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320. Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García. De regreso con la gerontóloga Mayra Ortiz, hablando de las necesidades de las personas mayores en el Día Internacional de las Personas Mayores. Y quería enfatizar, sabemos ya que esta crisis parece no terminar. Ahora, tal vez, ¿qué podemos hacer? Yo soy mucha, tal vez que esta es la parte del coach, Ujú. ¿no? De cómo podemos darle herramientas a la gente. Y yo pensaba que esto después de María estaba más o menos cuadrado, pero parece que no. ¿Cómo tú puedes, dentro de tu comunidad, estar pendiente de las personas mayores que viven solas? Hacer Ujú. comités, hacer grupos, y en las mismas égidas. Ahí estábamos hablando sobre eso también antes, Sí. ayer, de cómo a veces en las égidas la gente asume que la administración de la égida se va a encargar de tu familiar o tu ser querido y muchos de ellos no tienen apoyo. Claro que sí. Pues mira, casualmente esto es uno de los grandes retos que nosotros afrontamos como sociedad y que la política pública no creo que esté atendiendo esta situación, ¿verdad? Porque muchas veces las personas, si no están enfermas o no les toca la fibra, ¿verdad? Pues no crean esa empatía Claro. de las necesidades de los demás. Así que en términos de las égidas, nosotros tenemos básicamente en Puerto Rico, vamos a decir, 3-4 modelos de servicios. Están las égidas, que son condominios subsidiados por HUD, Ajá. donde personas de escasos recursos, mayores de 50 años en caso de incapacidad o 60 años con limitaciones financieras, Ujú. pero que tienen que estar independientes y autónomos. Es como Ok. tú vivir en un condominio, como por ejemplo yo vivo en mi condominio, pero a mí nadie me está pendiente de que si entro, que si salgo. Claro, algunas tienen comedores comunales, pero no es la mayoría. No es la mayoría, esos son modelos específicos que se están empezando a trabajar y de eso puede hablar la compañera Zoraida en algún momento, Vega, de Esperanza para la Vejez. Okay. En ese sentido tenemos las égidas, pero la administración no tiene ninguna responsabilidad de ese residente. Ni está sea chequeando tus un adulto- medicamentos, ni está No, viendo a ver si no, tú para comiste, nada. ni No, si no, estás no, no, solo no. o sola. Para nada, para nada. Eso es un modelo de vida
totalmente independiente. Y el requisito es que cuando la persona inicia un proceso de declive que no pueda mantenerse solo, asumiendo todas sus deberes y responsabilidades, tiene que salir del complejo, de la égida, claro. del complejo. El problema es que no tienen un plan B para eso. Y la familia asume que no tiene responsabilidad posterior a que la persona esté ahí residiendo y que después ya que no pueda mantenerse por sí mismo en su diario vivir, pues no saben qué van a hacer. El otro proceso de vivienda son las famosas o los famosos asilos o hogares. A mí me gusta llamarle instituciones de cuidado de larga duración, que son instituciones que ofrecen servicios 24/7. Ahí sí la persona sigue siendo residente, sigue manteniendo sus mismos derechos como cualquier hijo de vecino. El estar en un hogar no significa que usted perdió sus derechos legalmente y que ya usted está a la merced de lo que hagan y digan por usted, sino que usted cambió esa residencia porque necesita un cuidado y un apoyo 24/7 en sus actividades. Pero ahí no tienes una cocina tú, tienes que comer con lo que te alimentan. Ahí te tienen un menú, vas a comer, desayunar, almorzar y comer cuando digan, te vas a bañar cuando digan, los medicamentos te los van a estar monitoreando, ¿verdad? Y suministrando, actividades recreativas igualmente. Vimos la situación de la pandemia del COVID-19, cómo tuvo que hacer un aislamiento inmediato porque son escenarios, ¿verdad?, donde están todos estos adultos juntos, están todos en un estado de vulnerabilidad. Sí, alto riesgo. Hay que protegerlos. Sí. Pero eso tiene sus consecuencias también. Y el otro modelo de servicios que básicamente se está trabajando mucho en Puerto Rico son las viviendas de vida asistida privadas. Esto ya es un modelo donde la persona tiene sus recursos y decide movilizarse a una institución de vida asistida. Y en Puerto Rico, bueno, égidas como tal de HUD, que fue el primer modelo que hablé, tenemos 42 en Puerto Rico. 42, fíjate, yo pensaba que eran más. No, 42. 42 égidas. Y entonces está también, obviamente, la Casa del Veterano, que está en Juana Díaz. Viviendas privadas, a nivel privado, tenemos como algunas 15, como mucho. La vida asistida aquí es bien escasa. Es ese hogar intermedio donde tú puedes vivir solo, pero sí hay una administración que atiende tus necesidades y está pendiente. Claro, y está el otro modelo de asistencia en el hogar, que es uno de los programas que SIGA Puerto Rico lleva trabajando hace 25 años, ¿verdad? Un programa de estructura donde nosotros apoyamos y asistimos a la persona, pero también es privado. Así que no tiene el acceso a todo el mundo. A todo el mundo. Mi reto como salubrista, como gerontóloga, siempre ha sido, es y será cómo podemos darle acceso y fortalecer en esas comunidades envejecidas. Un ejemplo, Puerto Nuevo, urbanizaciones que tienen más de 40, 50 años, condominios que no son égidas, pero son condominios y lo que viven son adultos de 60 hasta... Claro, y hay algunos que tienen relación con los vecinos, que son bien gregarios, que todo el mundo sabe que viven solos y se ayudan, pero hay otros que no. Pues contestando a tu pregunta, yendo directamente a las estrategias, porque yo también soy de estrategia, yo puedo identificar, diagnosticar, pero para mí lo más importante es qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Obviamente esto tiene que ser un sistema coordinado, integrado, multisectorial. Pero, por ejemplo, las comunidades ya tienen unas fortalezas inminentes y eso lo demostramos a través de María, ahora con Fiona. Pues tenemos que identificar esos líderes en esas comunidades y tenemos que bajarnos de los pedestales y de las sillas ejecutivas donde estamos, ¿verdad? Y tocar tierra y poder desarrollar estrategias y sistemas de apoyo que podamos empoderar esas comunidades, que ellos se sientan cómodos, que se sientan apoyados, acompañados
y sobre todo protegidos. Y cuando hablamos de comunidades, Mayra, perdona que te interrumpa, cuando hablamos de comunidades no estoy hablando de barriadas y de barrios, estoy hablando inclusive de urbanizaciones, como mencionaste, condominios de todas clases sociales. De todo, porque esta situación no afecta exclusivamente a una persona que está en desventaja de recursos económicos. No. Impacta igual a las personas con recursos que viven en mansiones o viven en urbanizaciones de personas, ¿verdad?, con grandes recursos económicos. Claro. Igualmente tienen la misma soledad y necesidad que uno. Es más, te digo más, en mi experiencia, en los pasados 25 años, es irónico, pero lo digo así porque ha sido mi experiencia, en muchas ocasiones a nivel comunitario y de personas de menos recursos tienen la capacidad de mitigar y atender las necesidades de sus adultos mayores en comunidad con mejores estrategias que los que están en clase media alta, clase alta. Exactamente. Sí. ¿Por qué? Porque han estado viviendo y afrontando situaciones, y eso le ha dado la fortaleza, las herramientas para manejar situaciones en una forma más estratégica que incluso una persona que lo ha tenido todo y que de momento se ve desprovisto porque tiene todos los hijos en Estados Unidos, uno en Rusia, uno en Colombia, otro en Estados Unidos, todos hijos profesionales con carreras maravillosas, pero que no pueden estar en el día a día atendiendo las necesidades de sus padres. ¿Sabes qué? Tenemos que hacer otra entrevista porque se nos acabó el tiempo. Yo quería que me dijeras cuáles son o dónde pueden obtener para conocer más los servicios de SIGA, el Centro de Servicios Integrados Gerontológicos y de Apoyo Familiar, porque sé que tienen hasta talleres de apoyo a la familia, rapidito. Sí. El 787-998-3788, nuestra página en internet, sigapr.com, o en nuestra página de Facebook. Ahí nosotros mantenemos muchísima información que les puede ser de utilidad. Gracias por la oportunidad, Lili, ojalá que sea de beneficio. Ay, sí. Y de verdad que un reconocimiento muy grande a todos los adultos que han sobrepasado los 60 porque son nuestros héroes. Gracias, porque me toca. Vale. Gracias, Mayra, definitivamente volveremos a hablar. Gracias a ustedes, amigos de Radio Isla 1320. Nos despedimos en Felizmente Saludables, recordándoles siempre que la felicidad es una decisión personal. Hasta el próximo sábado.